con esta pregunta que bueno, en algún momento me la compartieron y digamos que me impactó mucho, y es: si te quedaran 24 horas de vida, ¿en qué las dedicarías? Es decir, estás el día de hoy aquí muy contento, pero te llega un dictamen médico de algo que tal vez estabas sufriendo y estabas esperando un dictamen, y te dicen te quedan 24 horas de vida. Efectivamente, no estás muy bien de salud, eh, pues la situación es complicada y te quedan 24 horas. La pregunta es: ¿en qué las dedicarías? Si de pronto harías lo mismo que hiciste hoy, si de pronto las utilizarías en las actividades que hoy realizaste o que has hecho en la última semana, si, si, si tuvieras como prioridad lo que esta semana para ti fue prioridad. Entonces, son preguntas importantes porque digamos que en ocasiones como jóvenes, como adolescentes, porque pues aquí yo soy joven, fui adolescente, eh, a veces pensamos que la vida y este paso por la tierra pareciera que fuera eterno, pero cuando estamos cerca a la muerte, creo que creo que es un tema que nos permite reflexionar en cuanto al tiempo. Entonces, eso es muy importante poderlo comprender. Hay diferentes personas, diferentes líderes que han escrito acerca del tiempo. De hecho, hay un líder cristiano muy reconocido que es Mike Murdock, que él dijo en alguna ocasión: la diferencia más grande entre el pobre y el poderoso, entre el desempleado y el empleado, entre el pobre y el rico, es la opinión que ambos tienen acerca del tiempo. Yo nunca he conocido un pobre que sepa realmente qué es el tiempo, y a un rico que no valore el tiempo. Hay otra frase del señor Donald Trump que dijo en alguna ocasión: nunca contrataría a nadie que no usa un reloj. Así que chequense si tienen reloj, si no, no aplicarían para trabajar con Donald Trump. Y tercero, el tiempo es más valioso que el dinero. Puedes conseguir más dinero, pero a la final no puedes tener más tiempo. Esto lo dijo un gran empresario estadounidense que se llama Jim Rohn. Entonces, el tema del tiempo es algo muy, muy relevante. De hecho, se habla en uno de los libros más impactantes desde mi perspectiva personal, fuera de la Biblia, porque la Biblia pues es el libro más poderoso, pero aparte de la Biblia, creo que este libro, el mejor libro de la historia, escrito por el doctor Lucas Leis en relación a Jesucristo, es un libro bastante interesante, y él narra dentro de uno de sus capítulos y menciona: Jesús fue meticuloso en la distribución del tiempo, de su tiempo. Es increíble todo lo que recorrió, logró y dijo en tan solo 3 años, si consideramos el transporte que tenía disponible, ¿cierto? En ese tiempo se utilizaba mucho la Ruta 11, ¿no? La Ruta 11, que es muy famosa acá en Popayán. Eh, y pues los medios de transporte sabemos que no eran muy rápidos. Era todo muy artesanal, ¿cierto? Por medio de animales, por medio de barquillas, en fin. Entonces, el tema para el Señor Jesús no era fácil movilizarse, pero él supo distribuir muy bien su tiempo, y por eso miramos cosas increíbles. De hecho, Juan termina su libro diciendo: y si yo tratara de escribir todo lo que Jesús hizo, no, todos los libros del mundo no alcanzarían a contener todos los hechos que Jesús realizó. O sea, se quedan los evangelios totalmente corto al tratar de describir todas las obras, el ministerio, todo lo que Jesús hizo en 3 años. Entonces es algo impresionante, y los grandes líderes, las personas importantes, pues que han desarrollado un nivel de influencia importante en el mundo, siempre han entendido que el tiempo es relevante. Entonces, quiero darles 3 consejos, digamos que desde mi perspectiva personal me han ayudado a mí. ¿Listo? Pues hay muchos libros que hablan acerca del tiempo,
podemos googlear y decir, ¿cómo puedo organizar mi agenda diaria? Y te van a dar ahí muchos trucos, que Google Calendar, que notificaciones, bueno, te pueden dar que hazlo por colorcito, ¿cierto? Y hay muchas estrategias, la verdad, de cómo organizar. Eh, y se ha escrito muchísimo acerca de eso, pero quiero hoy darte 3 cosas importantes que a mí me han ayudado a poder optimizar mejor mi tiempo. Entonces, número 1, definir las prioridades en la vida es un tema de relevancia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la idea en la vida es, la idea no es buscar ser exitoso, sino que la idea es buscar ser efectivos. Creo que esto es muy importante poderlo comprender. Un gran líder cristiano nombraba un día la anécdota de que una persona estaba siendo operada y apenas se acaba la operación, entonces el médico le dice, nos fue muy bien en la operación, no hubo pues sangrado excesivo, no hubo complicaciones a la hora de los puntos, pues todo muy bien, los instrumentos quirúrgicos todos funcionaron muy bien, el ambiente, los compañeros, todo excelente, la operación fue exitosa. El tema es que lo hice en la pierna equivocada. entonces, entonces había sido exitoso el proceso, pero no había sido efectivo. Entonces, a veces en la vida es importante nosotros, más que buscar ser exitosos, es poder ser efectivos. Y para eso quiero ilustrarles una historia que me llamó mucho la atención, que leí en el libro El padre que yo quiero ser, de Josh McDowell, en la página 107. Él dice, la esposa del vicepresidente de una gran compañía constructora me había escuchado hablar en una iglesia local y luego se me acercó en un restaurante, me tomó la mano y empezó a llorar. Quiero contarle algo, dijo vacilando. Mi esposo acaba de morir. Era un hombre que ganaba $1.000.000 al año. Viajaba por todo el mundo edificando y construyendo cosas, pero nunca le dio un momento a sus hijos, ni siquiera cuando estaba en casa. Todos sus hijos se pusieron en su contra y cuando fueron grandes no quisieron saber nada de él. En su lecho de muerte me confesó que moría como el más triste de los hombres. Me dijo, gané prestigio, pero perdí a mi familia. Es muy profundo esto. Entonces, a veces estamos muy preocupados por ser exitosos, pero qué bueno preocuparnos más bien por ser efectivos. ¿Y qué te da la efectividad en la vida? Que tú puedas tener claras tus prioridades. Desde mi concepto personal, mis prioridades son, primero, Dios. Y cuando hablo de que Dios sea primero, pues obviamente debo tener actividades que demuestren que para mí Dios es primero. Entonces, lo que buscamos es ser discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús pues practican las disciplinas que Jesús practicó. Entonces, cuando alguien tiene a Dios como prioridad, pues obviamente tiene un tiempo de oración, tiene un tiempo de vigilia, tiene un tiempo para ayunar, tiene tiempo para poder servir a Jesús, porque recuerden que pues Él no vino a ser servido, sino a servir, y fue el legado que Él nos dejó. Entonces, cuando yo empiezo a analizar la vida de Jesús y empiezo a practicar las disciplinas que Él practicó, creo que es un enfoque muy importante de que Dios es prioridad en nosotros. Luego viene mi familia, ¿cierto? Mi esposa, mis hijos, mis padres, mi familia, después de Dios, es mi prioridad, tener tiempo para ellos. Y luego viene el trabajo. Entonces, en mi caso personal, tengo mi empleo, que trabajo en la congregación, mi papá es mi jefe, y tenemos pues ciertas labores importantes dentro de la congregación, y también tenemos un negocio con mi esposa que llevamos a cabo y lo desarrollamos. Entonces, ese es nuestro trabajo como tal. ¿Qué te permite entender las prioridades? Que, por ejemplo, Dios para ti es primero. Entonces, una de las disciplinas que practicamos como prioridad para nosotros, ejemplo, es congregarnos.
¿cierto? Congregarnos. Entonces, el día domingo es un día pues estelar para congregarnos. Y resulta que su familia se inventó un sancocho el domingo, precisamente a las 10 de la mañana, donde es día dominical. Entonces, ahí es donde viene, si tú tienes claras tus prioridades, no vas a tener un choque moral para tomar esa decisión. No te vas a sentir culpable porque Dios es tu prioridad. Entonces vas a sentirte muy bien diciendo a tu familia, no, espectacular es sancocho, yo aporto, de hecho voy a poner los plátanos, pero a las 10 no puedo estar porque tengo un compromiso con Dios, pero a las 12, una, les caigo para poder estar con ustedes. O madrugo y les ayudo de 6 a 8 en algo y luego a las 8 me voy y luego vuelvo al mediodía. Es decir, poder establecer tus prioridades, ¿cierto? Tus prioridades. Lo mismo y lo mismo con cada uno de estos ejemplos. Entonces, es poder nosotros definir prioridades y empezar a priorizarlas en el momento en el cual se vean comprometidas. Segundo, definir un cronograma. Algunos lo hacen con colores, como les digo, esto pues aquí no es una clase de cronogramas, pero sí puedes revisar, algunos lo hacen con Google Calendar, bueno, hay una infinidad de aplicaciones también que te pueden ayudar a organizarte, pero es importante que tú puedas iniciar una semana, un día lunes, entendiendo las actividades que vas a desarrollar en el resto de semana, de trabajo, de estudio, de servir a Dios, de congregarte, de buscar a Dios, o sea, que tú puedas definir este cronograma que es lo que a ti es la ruta y es tu norte. Eh, lo más importante, creo yo, al definir un cronograma como estos, es poder tener y ser versátiles, porque cuando nosotros planeamos, pues la idea es que tú lo puedas ejecutar. Pero al ejecutarte, recuerda evaluarlo. Porque, ¿cuál es el inconveniente con el cual yo me encontré a la hora de establecer cronogramas? Que a nosotros nos da muy duro la disciplina, sobre todo como latinos, ¿cierto? Ojalá uno dice, uy, yo hubiera sido japonés mejor. Y más cuando uno escucha que tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. ¿Cuánto han escuchado esa frase? Eso le da a uno muy duro. De verdad que uno se siente súper mal, culpable, uno dice, no, hombre, yo hubiera nacido asiático. Pero, pero bueno, es algo con lo cual nosotros luchamos y trabajamos, y yo sí creo que el Espíritu de Dios te ayuda, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios es orden. Entonces, una persona espiritual empieza a ser una persona más ordenada, más disciplinada, y creo que el cronograma nos ayuda mucho. Sin embargo, desde mi practicidad, eh, a ver, yo mantengo, digamos, como evaluando mucho mi cronograma, y de hecho yo lo hacía en computador y lo plasmaba, luego lo imprimía, decía, no, en el computador me da pereza, entonces lo imprimí, lo tenía acá al frente en mi oficina. Luego empecé a mirar que algunas actividades no eran tan relevantes a determinada hora, entonces empezaba a cambiar. En definitivas, hoy mi cronograma es así y yo lo lleno con lápiz. Entonces yo cada semana o regularmente lo estoy evaluando, y a veces hay cosas que estoy haciendo que digo, estas pudiera replantearlas, esta pudiera dejarla a otra hora, estas pudiera, no me está funcionando esta hora, entonces cambiémoslo para esta hora. Y evaluarlo y empezar a sentirte un poquito más cómodo y más cómodo y más cómodo con tu cronograma, y que te empieces a conocer. Pero no te des duro, porque a veces yo decía, eso es, o sea, eso no funciona, uno a la final no cumple eso, uno coloca ahí y luego viene un amigo y le invita a una cosa y uno deja tirada esa actividad de estudio, deja esa actividad. Entonces, la idea es que tú puedas como definirlo, pero que lo estés evaluando, que lo estés estructurando, que lo estés conociendo, y que puedas iniciar tus semanas y tus días organizados y sabiendo qué tienes estipulado. Y si seguro, obviamente, aquí estoy hablando con personas que aman a Dios, Dios te va a ayudar demasiado
a que cada vez puedas ser más ordenado y más disciplinado con tus prioridades. Y tercer punto con el cual quiero cerrar, de verdad que es algo muy simple, pues no quería aquí como recitarles un libro, simplemente lo que a mí me ha ayudado. Pero tercer punto importante es entender que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y es bíblico. La Biblia dice en Eclesiastés 3, dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dentro de este contexto, quisiera citarles algo que a mí me ayudó demasiado. Esto fue una conferencia que un día escuché de un pastor y él en relación a esto decía que uno en la vida, estoy hablando aquí con la mayoría que son jóvenes o todos jóvenes, si hay de pronto un adulto colado, salgas en este momento, no mentira, me molestan, pero la vida tiene etapas y yo debo ir comprendiendo en qué etapa estoy viviendo y aprovecharla al máximo. Entonces, aquí la mayoría son adolescentes, ya adolescentes pasando la juventud. Entonces, se espera que de los 17 a los 22 años tú puedas aprender una habilidad. Entonces, estamos hablando ahí de que uno se vuelve profesional, de que uno hace un técnico en algo, de que uno aprende a desarrollar algo en la vida, se profesionaliza o aprende un arte, aprendes una habilidad en la vida, ¿sí? Normalmente que vaya con tu vocación también o con lo que tú te sientas inclinado a hacer. En esa etapa, lo normal es que te cojas soltero, ¿sí? Pues un casado a los 17 años, digamos que a veces es un poco no tan común. Entonces, te coges soltero. Y te coges soltero esa clase de soltero, pues que yo era, ¿no? Que uno iba a los cultos interiglesias y pues uno se levantaba, miraba la mies, a ver si ese día iba a haber cosecha, ¿no? Pues estar pendiente de, de qué mujeres de Dios había en ese momento ahí y mirar por dónde, en qué luz se enfocaba pues el Espíritu del Señor. Bueno, entonces ese soltero que estaba buscando pues obviamente organizarse, esa etapa de enamoramiento que es bonita, bueno, es una etapa especial. Luego de los 23 a los 28 años es donde tú empiezas a ejecutar la habilidad que has aprendido. Entonces ya la empiezas a desarrollar y normalmente esa habilidad al ejecutarla pues te va a permitir empezar a facturar, empezar a ganar un dinero, empezar a tú volverte responsable también de tus cosas, a volverte independiente. Si estás en casa pues de tus padres tú empiezas a aportar también en casa, en fin. Y se espera que en esa etapa tú puedas llegar al matrimonio, ¿sí? Al matrimonio, que puedas tú casarte. De hecho, hay un texto bíblico, que no se los alcancé a traer, pero se los dejo de investigación, que dice que los israelitas se preparaban para que al momento de casarse tuvieran ahorros para poder llevar a su esposa un año, o sea, un año sabático, donde disfrutaban de diferentes fiestas, recorrían diferentes lugares, y qué bueno que los que no se han casado pues tengan esa mentalidad, ¿no? No sé si las mujeres están de acuerdo de que trabajen mucho, que ahorren mucho para que cuando se casen, el primer año sea así de viajar, de las Lajas, de Armenia, de algunos países, y que puedan viajar mucho, disfrutar mucho. Entonces, se espera que en esa etapa tú puedas ejecutar esa habilidad, poder facturar, poder sostenerte, y al empezarse a sostener, pues obviamente empezar a pensar en organizarte. Eso obviamente va mujeres y hombres. Ahora, de los 28 a los 40 años, lo que viene es un tiempo donde tú ya empiezas a brindar seguridad a través de tu habilidad. Es donde tú ya piensas seriamente en tu familia, ya piensas en tus hijos,
ya piensas en un techo para ellos, entonces en comprar tu casa, eh, en poder brindar más seguridad a tu familia. Y normalmente a los 40 años, pues se espera que tú puedas tener un techo, una casa, tus hijos van a estar ya tocando la adolescencia y en ese momento vas a poder ayudarles muchísimo más en la construcción de su vida profesional o en sus estudios, porque el peso del hogar o del techo, digamos que ya está alivianado. Entonces, son tres etapas que me parecieron muy interesantes, que se explicaban y lo explicaba acerca de esto de que todo tiene su tiempo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que a veces yo he escuchado, ¿cierto? Personas, tanto mujeres como hombres, que dicen, la verdad, a mí no me afana casarme. Yo soy despreocupadísima, y está también el muchacho que dice, yo soy despreocupadísimo, o sea, yo relax, yo así, la verdad, que la vida pase. y, y, y pues la vida pasa y el tiempo pasa. Y a veces cuando tú te notas fuera de contexto en el cual, o sea, te notas fuera de contexto del tiempo en el cual estás, eso empieza a pegar muy duro. Empieza a pegar muy duro porque pareciera que los propósitos o el plan de Dios empezará a, a crear cierta frustración. Entonces, mi consejo es que puedas aprovechar todo el tiempo, que puedas preocuparte de verdad. Y bueno, más que preocuparte, ocuparte también. Yo sabía que a los 23, 24 años yo tenía que estar casado y no me iba a relajar en eso. Y de hecho no tenía este conocimiento porque esto lo escuché después, mucho después. Pero yo sabía que tenía que estar casado y yo empecé desde los 19 años a orar muy fuerte por mi futura esposa, empecé a trabajar, y bueno, en ese tiempo estaba también estudiando y empecé a preocuparme por eso y orar a Dios por eso, no me relajé en ningún momento y creo que eso nos ha ayudado un poco a poder hoy tener, pues, gracias a Dios, eh, pues nuestro matrimonio, tener ya un hijo en camino y poder esforzarnos por ser más efectivos en la vida y amar a Dios con todo nuestro corazón y empezar a vivir cada etapa. Entonces no te relajes con los tiempos en la vida. Recuerda, todo tiene su tiempo. No te relajes. Aprovecha cada tiempo en la vida, aprovecha al máximo y pídale a Dios mucha sabiduría porque el tiempo es valiosísimo. Entonces, esto es lo que hoy quería compartirles a cada uno de ustedes en relación a esta temática que hoy se ha planteado tan extraordinaria. Entonces, no sé, mi líder Nicolás, creo que había un tema de preguntas, si lo vamos a desarrollar. Mi líder, y para esta parte está Cristina Albán, si no estoy mal, la que nos va a direccionar. Así que, Cris, ¿estás por allí? Dios les bendiga. ¿Cómo Amén. están todos? Bueno, sí, muy interesante. Entonces, todo esto del manejo del tiempo. Entonces, tenemos preguntas, por ejemplo, dentro de lo que tú hablabas, pues de esos tics o esas estrategias. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia, pues, sí, para optimizar ese tiempo? Pues por personas que están muy ocupadas siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería esa estrategia, pues, que nos ayudaría? Para utilizar mejor el tiempo, es una gran pregunta. Yo aconsejaría definir el cronograma, creo que es algo importante, que tú puedas definir un cronograma con las actividades del día eh, y ya hacerle seguimiento a eso, o sea, que estés como constantemente recordando como tus actividades que ya plasmaste y que yo creo que así podemos optimizar muchísimo mejor y pedirle mucho a Dios que te dé ese dominio propio para poder priorizarlas en el momento en el cual se vean comprometidas, ¿cierto? Si colocaste ejemplo día martes, colocaste el día martes asistir a la iglesia porque es tu día en el cual vas a asistir a la iglesia porque es una prioridad para ti y estás cerrando tu negocio a las 6:30 y llegó un buen cliente ahí
diciéndote quiero comprarte todo el almacén, pero necesito 3 horas de tu tiempo. Entonces, digamos que en ese momento es importante, no sé, ¿no? Dejar de ganar un poquito menos y decirle, sabes, tengo un compromiso ahorita con Dios, pero mañana te puedo atender a las 8. Y creo que eso a la final es lo que permite que Dios te pueda bendecir y llevar muy lejos. Bueno, listo. Gracias. Otra pregunta, pues, que sería, ¿cuál es el consejo que le das, pues, a toda esta juventud que está aquí en este momento para que aprovechen el tiempo libre? O sea, ¿qué consejos? Optimizar el tiempo. Bueno, di- digamos que escoger cosas que a ti te agraden y obviamente entender que el ocio nos puede jugar una mala pasada. A David le jugó una muy mala pasada. Estando muy desocupado fue donde precisamente eh, peca con la mujer adultera y sabemos todo pues, lo que se desencadena ahí tan difícil, pero a David lo cogió fuera de base. O sea, estaba en un tiempo de mucho ocio, no estaba yendo a pelear, no estaba yendo a la guerra. Entonces el ocio nos puede jugar una muy mala pasada. ¿Qué recomiendo yo? Que puedas elegir como actividades que a ti te gusten. Pues cuando yo hablo de actividades, estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de leer, eh, que también puedas sacar tiempo obviamente para tus amigos, para tus hobbies si te gusta un juego, pero vuelvo a, digamos, como al cronograma, vuelvo como a que tú puedas mirar cuánto tiempo vas a dedicarle porque sí, pues tú puedes decir, yo quiero, ejemplo, a mí me gusta jugar PlayStation y es algo, no sé, que a la mayoría de los jóvenes aquí de pronto les puede gustar y jugar PES o jugar FIFA y es algo que a mí me gusta hacer y regularmente yo lo hago, pero yo sé que no me puedo quedar toda una noche entera jugando FIFA o PES. De pronto, como en algún momento lo hice, ya hoy no es eso prioridad para mí. Pues no bendice obviamente mi futuro, entonces, pero sí tener tiempo, o sea, que tú puedas definir cada hora de tu tiempo, desde las 5 6 7 de la mañana hasta las 10 11 de la noche, y definir como qué vas a hacer y tratarlo de llenar de acuerdo a tus prioridades. Entonces, vuelvo nuevamente. Dios, entonces yo debo elegir en mi cronograma qué tiempo voy a orar, qué tiempo voy a sacar para leer la Biblia, qué tiempo voy a sacar para asistir a los cultos, a qué cultos voy a asistir, qué tiempo voy a sacar para servir a Dios. Entonces, si estás dirigiendo un grupo, entonces sabes que tienes el día lunes responsabilidad para estar con el grupo, o si estás en alabanza, o si estás en misión juvenil, o si estás, ya sabes como los tiempos que tienes para servir a Dios. Luego, ¿qué tiempos tienes para tu familia? Entonces, en mi caso personal, yo saco 1 hora todos los días para estar con mis hijos, para estar con mi hijo. Bueno, yo hablo de mis hijos porque tengo a Santiago y a Baque, que es el perro. Eh, y tengo un tiempo para estar con ellos y tengo un día también para estar con ellos. Entonces, como definir esas actividades. Entonces, creo yo que definas tus prioridades y a partir de las prioridades vas a definir actividades y a esas actividades las plasmas en un cronograma y empiezas a hacerle seguimiento. Empieza a hacerle seguimiento, eh, hacerle seguimiento a eso y eso nos va a ayudar muchísimo. Listo, gracias. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿qué recomiendas a los jóvenes que, por así decirlo, ha pasado su tiempo de vivir, experimentar etapas de la vida que mencionaste, pues en lo que estaba en la conferencia, y se supone ya debieron vivir, pero por cuestiones de tiempo, o como dijo usted, dejarla pasar por la tranquilidad o el relajo, dejaron pasar pues muchas cosas. Entonces, ¿se debe volver a planear, hacer nuevos planes, o qué se hace allí? Es una gran pregunta. La Biblia dice que, bueno, si era una persona que no había conocido a Dios, la Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas, ¿no? Que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Entonces, normalmente cuando llegas al Señor, alguna de esas etapas ya está recorrida. Ejemplo, ya has aprendido habilidades, eh,
algunos llegan ya con casa. Sí, para las mujeres a veces que oran y dicen, ay, Señor, dame uno que tenga casa. Bueno, algunos llegan con casa. Eh, o algunas mujeres llegan con casa, ¿no? Porque el tema no solamente es de los hombres. Eh, y de pronto algunas cosas ya están, o sea, ya están adelantadas. Entonces es como mirar en qué, pues cuando colocamos 17, 22 años, pues es como un tiempo muy prudencial para alguien que está viviendo esa etapa, pero sí me cogió a los 40 años, ejemplo, pero yo ya tengo mi negocio, ya tengo mis habilidades, yo ya tengo una casa, pues lo que tengo que hacer es buscar mi pareja, orarle a Dios por mi pareja y luego conformar mi familia y echar para adelante, ¿cierto? Entonces, digamos que es como mirar qué de eso se ha adelantado y a partir de eso, pues, cómo logro ajustar ese plan para mi vida. A ver, cuando una persona que ya conoce al Señor y de pronto dejó quemar muchas etapas, mi consejo obviamente es que puedas lo mismo, o sea, a partir de hoy, que puedas centrarte en Dios y puedas decirle, Señor, de verdad que para mí es prioridad esto, yo ya estoy en el tiempo en el cual debo, qué sé yo, casarme, eh, por favor, permíteme empezar a, digamos, como visualizarme en eso, concentrarme en eso, orar en eso, y yo sé que Dios, lo que dice la Biblia, ¿no? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, eso va a pasar también en tu vida. Pero es sencillamente mirar qué se ha adelantado en mi vida y desde dónde puedo arrancar. Eso es lo que yo aconsejaría en esa parte. Dice, ahora tengo 28 años y pasé mucho tiempo en el mundo. A veces pues me siento frustrado porque a mi edad pues apenas estoy dando mis primeros pasos en mi proyecto de vida. ¿Qué haría para programarme? 28 años, Ujú. 28 años, ¿cierto? Sí, 28 años. Ok. Eh, Número uno, que la culpabilidad no te gobierne. O sea, digamos que ese sentimiento de que sentí que perdí mucho tiempo, que puedas entender que Dios hace, o sea, que Dios es un Dios de restauración. Entonces, no te preocupes por lo que ya pasó, o sea, lo que ya pasó, ok, ya sucedió, ya no podemos arreglar absolutamente nada. Lo importante es lo que a partir de hoy puedas empezar a realizar, porque eso es lo que dice la Biblia. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para cada uno de nosotros y tiene pensamientos de bien. Entonces, que puedas tú a partir de hoy hacer un proyecto de vida, pero digamos que no le metas mucha mística a la cosa. O sea, el tema es, eh, o sea, estoy soltero, luego me caso y luego tengo familia. O sea, ese es como el propósito de Dios. Y a partir de eso, pues obviamente en cada prioridad, lo mismo tengo actividades que debo realizar. Y, y básicamente yo te aconsejaría esa parte, porque es que a veces le metemos mucha mística al proyecto de vida y yo creo que Dios es, o sea, hay un plan perfecto, pero Dios tiene un plan claro, tiene un plan claro sin muchas cosas y lo que Dios quiere es precisamente eso para cada uno de nosotros. Creería yo que eso pudiéramos realizar. Ok, mi líder, Listo. bueno, gracias, Gracias. gracias por esos aportes. Y hay algo que yo, bueno, ya para finalizando, sé que debemos optimizar el tiempo. ¿Cómo fue tu proceso en el momento donde tú comienzas a pensar en ese proyecto de vida, ya lo comienzas a desarrollar y bueno, sirves en la iglesia, bueno, comienzas a tener una relación sentimental, eres casado, bueno, todo esto, ¿no? Tienes varias cosas por hacer. Entonces, ¿cómo tú pudiste optimizar el tiempo? ¿Cómo fue tu opción para hacerlo? ¿Cómo fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste para decir, bueno, voy a cumplir con todo lo propuesto? Entonces inicio con esto, cumplo con esto, porque algunos dicen, no, es que yo trabajo todo el día.
o hago esto todo el día y la verdad no me queda tiempo cuando yo llego, entonces, y en vez de poder aprovechar todo lo que tú tienes, lo que surgen es excusas. ¿Qué es lo que tú nos puedes aconsejar allí o puedes aconsejar a los que puedan estar preguntándose esto y tal vez no lo digan? Ok, ok, bueno, esa es una pregunta tremenda. Yo creo que todo parte de buscar a Dios. Cuando tú eres una persona que se preocupa por su parte espiritual, entonces empiezas a pensar como Dios piensa, empiezas a actuar como Dios actúa, empiezas a obsesionarte por ser como Él. Eh, y yo encuentro en Dios y en Jesucristo un líder, un, en su humanidad, una persona preocupada, preocupada por buscar de Dios, preocupada por orar, preocupada por ayunar, preocupada por vigilar, preocupada por esas actividades espirituales importantes, pero encuentro también preocupado por servir a las personas, por predicar el reino. Y eso es lo que él empieza a ilustrar. Y si analizamos, Jesús nunca llamó personas desocupadas, sino que él siempre llamó personas precisamente ocupadas, llamó a pescadores, llamó a un médico llamado Lucas, que si analizamos los médicos, no sé quiénes tengan aquí amigos médicos, pero uno raramente los ve, pero él se atrevió a llamar a un médico. Y empezamos a ver que llamó a un Eliseo que estaba también trabajando, y Dios siempre se ha inquietado por las personas ocupadas. A Dios no le agrada el desocupe. Entonces, si hoy dices, es que yo soy muy ocupado, espectacular. Eres una persona apta para poder, para que Dios desarrolle ese plan de vida o ese propósito en plenitud en tu vida, porque Dios le agrada a las personas ocupadas. Entonces, todo parte de preocuparnos por ser espirituales. Todo parte desde ahí, porque recuerda que cuando priorizamos a Dios, entonces empezamos a ser ordenados, empezamos a tener más claridad, empezamos a sentir fuego por servir a Dios y pues no importa la hora, no importa el cansancio. Creo que alguien entiende cuando ama a Dios de que es mejor en la vida gastarse que oxidarse. Entonces quiero gastarme para Dios. Entonces todo parte desde ahí. Y yo creo que a partir de ahí, de tener una relación genuina, de no ser religiosos, porque es que a veces decimos, no, pero qué bien, o sea, tú tienes una relación con Dios y la gente dice, sí, yo voy los domingos a la iglesia, pero ir a la iglesia, o sea, no, o sea, si voy a la iglesia y no tengo un encuentro con Dios y no tengo devoción y no tengo respeto y no tengo temor, pues no pasa nada, ¿cierto? No pasa absolutamente nada. Es como cuando me arrodillo a orar de pronto y pues sencillamente no digo nada, no expreso, no alabo, no adoro, pues sencillamente cumpliendo un acto, pero estoy siendo religioso. Entonces, tener esa relación con Dios, todo parte desde ahí y poder comprender, yo creo que Dios te empieza a hacer comprender los tiempos. Yo lo que empecé como a poder mirar en mi vida es qué tiempo yo estaba viviendo. Entonces, cuando era soltero, entendí que era un tiempo de prepararme, luego que era un tiempo de trabajar porque ya estaba pensando en casarme, eh, pero luego como ya quería organizarme y empecé a orar por eso, entonces pues obviamente empezar a buscar la persona, pero más que buscar, orar y uno está inquieto, ¿dónde estará? Pero digamos que Dios te empieza a dar esa tranquilidad en cada tiempo y de verdad que pues yo pensé que mi esposa de pronto podía estar en Estados Unidos, que podía estar en México, que podía estar en otro país, pero resulta que estaba en la misma congregación y era mi alumna de piano. Entonces, no había comprendido eso, pero creo que Dios te va guiando en cada proceso. Eh, y sí, yo digo que es eso, o sea, todo parte desde el Señor, porque es poder comprender cada etapa, ir priorizando las actividades en cada etapa. Por ejemplo, hay personas aquí que ya salieron de sus universidades, salieron de su profesión y ya entienden que es una etapa de trabajar, que es una etapa de producir de acuerdo a lo que se aprendió. Entonces, ya entra otra etapa, ¿cierto? No puedo quedarme pues eh, haciendo nada. Entonces, una etapa de trabajar, pero recuerda esto, las prioridades, ¿sí? Mi concepto personal, Dios,
Dios debe ir primero en mi cronograma, lo primero que voy a establecer es mis actividades espirituales y luego las actividades espirituales, entonces actividades con mi familia y luego las actividades con mi familia, actividades del trabajo. Ok, mi líder. Bueno, gracias por esta excelente capacitación. De verdad que hemos aprendido en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tenerte aquí. Mi líder Steven, hemos compartido grandes momentos y bueno, que el Señor te siga usando, te siga